varios años con el objetivo de que el sector empresarial conozca de estas herramientas y que obviamente es información que les permite tomar mejores decisiones. Vamos a revisar un poco de cuál han sido el cierre del año 2024. Y este mes, hace un par de semanas, el Banco Central presentó las cifras oficiales, que obviamente aún no son definitivas, son previsionales en cuanto a ese comportamiento del 24, y eso lo vamos a revisar también desde la óptica de análisis en lo que tiene que ver con ventas por sector económico. Y la tendencia obviamente se mantiene. La una fuente es del Banco Central, la otra fuente es del SRI, y se puede ver comportamientos similares. Y luego vamos a ver ya cómo ha arrancado este 2025, y de igual manera las previsiones de crecimiento económico que hace un par de semanas el Banco Central publicó en cuanto a los distintos sectores económicos. En el interín vamos a ir compartiendo y mostrándoles un poco un par de herramientas que hemos desarrollado nosotros que nos permiten ver el desempeño de distintos sectores. Como lo mencioné, aquí están los principales indicadores en lo que tiene que ver el desempeño de la economía en el año anterior. He dividido aquí en cuatro partes. Uno, el consumo final de los hogares, con una tendencia a la baja que se veía venir. Existió un rebote en el año 2021, luego fue menor en el 22, y finalmente en el año 2024 vemos que hubo una contracción en lo que tiene que ver el consumo final de los hogares de 1,3% el año 2024 versus perdón, sí, el año 2024 versus el año 2023. Esto ya lo veíamos que se venía con indicadores como la contracción de las importaciones de bienes de consumo. De igual manera, en lo que es venta de autos, hubo una contracción del 18%, 18 y 19% en el año, que es otro indicador duro del consumo de los hogares, y este fue el dato final. Acá tenemos igual el consumo final del gobierno general. El gobierno también se contrajo su consumo en alrededor de 1,2% versus del año 2023, que creció 1,7%. Tenemos acá la inversión, ¿no? Todo lo que tiene que ver con inversión, tanto privada como pública, se contrajo cerca de un 4%. Y el indicador que sí presentó números positivos fue lo que tiene que ver con exportaciones, que presenta un crecimiento en esta óptica que lo vemos acá a través del volumen encadenado, con una variación interanual del 1,8%. Esta métrica es diferente a cuando se miden las exportaciones en valores FOB. En valores FOB el crecimiento fue mayor, pero esta es la metodología que se utiliza para ver el crecimiento de la economía. Y con estos cuatro indicadores, como digo, consumo de los hogares en negativo, consumo del gobierno en negativo, inversión negativa, y las exportaciones que sí tuvieron un crecimiento positivo, el número final que presenta el Banco Central es una contracción de 2%. Y aquí podemos ver el histórico de años anteriores, ¿no? Veníamos de un crecimiento de 9 puntos, primero un rebote de 9,4 en el 2021, un 6% en el 22, un 2% positivo en el 23, y en el 24 un 2%. Es importante mencionar que los multilaterales habían estimado, antes de tener las cifras oficiales del Banco Central, hacia fines del año 24, habían estimado que habría una contracción entre el 0,5 y el 0,7. Y vemos ahora que fue del 2%. Y aquí hemos hecho un ranking de los sectores, donde podemos ver que el principal sector fue agricultura, ganadería, silvicultura. Esto obviamente, como mencionamos, va muy de la mano del crecimiento que tuvieron las exportaciones. Entonces aquí está justo lo que alimenta esas exportaciones. Aquí tenemos camarón, que cayó levemente en valores FOB, cerró en 6.900 millones. Aquí tenemos banano, que cerró en
3.800 millones, cerca de los 4.000, y el gran ganador tenemos acá también Cacao, ¿no? Que Cacao tuvo un año espectacular, creció un 186%, pasando de 1.200, 1.300 millones a cerca de 3.300 millones. Entonces ahí están las tres más importantes no petroleras, y en un cuarto lugar, aunque tuvo una pequeña contracción el año anterior, estamos viendo que sería minería, también por encima de los 3.000 millones en valores FOF, 3.200, si no me equivoco. Entonces, esas son las principales exportaciones que claramente están dentro de este sector agricultura. La segunda actividad es 1.3 actividades inmobiliarias. Y aquí seguro varias personas del sector de la construcción me van a decir cuál es la diferencia entre actividades inmobiliarias, que vemos que tuvo un crecimiento de 1.3, y mientras que el sector de la construcción es el sector que se vio más impactado el año anterior con una contracción de un 7.8. Pues aquí en lo que es construcción, como el mismo nombre lo dice per se, está todo el desempeño de las actividades constructivas como tal. Pueden ser proyectos privados, infraestructura, eh, obra pública, que en lo que es obra pública no ha habido mucho. Mientras que en actividades inmobiliarias está toda la parte que se maneja con eh, en lo que es concesiones, en lo que es renta, y aquí hay dos factores importantes que impulsaron este crecimiento. Por un lado, el importante desarrollo que hemos visto de plazas comerciales, y esas plazas comerciales en un 90% se manejan bajo el modelo de renta o de concesión. Entonces es justamente lo que abarca esa actividad económica. Y un segundo tiene que ver ya que hemos prácticamente regresado en la gran mayoría a la normalidad, y muchas oficinas que estaban desocupadas durante los años 22 y 23 ya se han empezado a llenar, y obviamente ahí existe una renta. Entonces, todo lo que lleva a esa parte de concesión de renta en actividades inmobiliarias es lo que presenta este crecimiento acá de 1.3. Solo por poner un ejemplo, en dos zonas importantes de las principales dos ciudades, como es San Borondón, antes del kilómetro 10 en Guayaquil, y como es la parte de Cumbayá acá en Quito, no existen actualmente oficinas en renta. Todo lo que estuvo disponible post pandemia ahorita está totalmente lleno, y también ese precio de renta por metro cuadrado ha subido, ¿no? Y ahí también, obviamente, el desarrollo que han tenido esta parte de coworkings de manera importante. Otro caso interesante en San Borondón puntualmente es el desarrollo de Ofi Bodegas, que se las maneja bajo este esquema igual de renta y concesión, y sobre todo por muchas fábricas que estaban en la parte de Durán, dada el nivel de inseguridad, pues dejaron su parte de producción en Durán, pero la parte administrativa y la parte de oficinas la movieron hacia San Borondón, donde relativamente están cerca de la fábrica, pero obviamente están en un sector más seguro, y ahí lo que se han movido de manera importante es del producto de OFI bodegas. Entonces, hay un par de ejemplos y qué es lo que incluye estas actividades, ¿no? Y la diferencia entre las dos, donde la una tuvo un gran crecimiento, y ya vamos a ver el desempeño más adelante o las perspectivas hacia el 2025. Luego tenemos acá actividades financieras y de seguros que sin duda van a tener un mayor crecimiento. Eh, la banca está muy líquida, y en estas últimas 2 semanas, desde que fue el triunfo de Novoa, han estado muy agresivos colocando cartera, ¿no? Sobre todo en la parte de empresas, que es importante. Luego tenemos acá salud, y obviamente tenemos aquí la actividad de comercio que se contrajo 0.2. Es importante verlo. Comercio es la actividad más importante, es la que mayor peso tiene sobre nuestra economía, y es la que se contrajo. Y si vamos hacia la parte, acá tenemos, por un lado, minería, explotación de minas y canteras, que se contrajo. Este sector, al igual que todos, fueron gravemente impactados por apagones. Todos tuvimos un gran impacto en los apagones entre septiembre, que fue hasta octubre, noviembre y hasta mitad de diciembre, pero este fue un sector que sí le impactó mucho en toda su producción. Y acá nos vamos hacia lo que es manufactura de productos no alimenticios,
una contracción de casi el 6%, y tenemos acá eh, construcción con un impacto de menos 8%, y acá tenemos, el año anterior fue menos 1,5%. Sí estimamos, y el Banco Central está también con esas cifras, que hacia el 2025 va a haber una recuperación, y ya se ha visto por un lado el crédito de Banco del Pacífico para vivienda al 7,5% con un tope de hasta $500,000, y por otro lado también el crédito del BIES con tasas de 4,9, si no me equivoco, vivienda de hasta 70,000, que eso estaría cubriendo el segmento BIS, que como estaba anteriormente, con el nombre que tenía anteriormente, y pues entiendo que se está haciendo la gestión para que ese monto, el BIS, también lo pueda cubrir hasta el segmento VIP con esa tasa, que sería alrededor de vivienda de hasta 107,000 $107,000, ¿no? Esto obviamente porque no se llegó a concretar el, el, el fideicomiso, o hacer el relleno o el retanqueo en el fideicomiso que estaba justamente para vivienda BIS y VIP. Entonces, eso puntualmente en cuanto al sector de la construcción, pero estos son los números, por ahora son preliminares, pero son los números oficiales. Eh, Profundizando justo el sector de la construcción, aquí tenemos data que nos permite ver los permisos para construcción de viviendas en Ecuador. Aquí simplemente una particularidad. Esta es información del INE, que también la hizo pública hace un par de semanas, y la información de Quito está al tercer trimestre. Este dato de Quito no está incluido el cuarto trimestre. Entonces, este número podría variar ligeramente hacia arriba en Quito y también en el total. Pero de las principales ciudades que tenemos aquí, esto nos permite ver el número de permisos para construir viviendas. Y aquí lo que estamos viendo es el número de viviendas que ya están con permisos de construcción. Es una métrica que nos permite ver una tendencia, más no necesariamente se llega a dar, ya que existen proyectos que no llegan al punto de equilibrio y no avanzan, o que simplemente en otros casos hay proyectos que, conforme están construyéndose, paralelamente van gestionando sus permisos de construcción. Entonces, analizando esto de aquí, tenemos una contracción de un 5% a nivel global en el número de permisos, y se puede ver aquí la tendencia como hubo un crecimiento en el 2022, y luego cae el 2023, y nuevamente cae hacia el 2024. Pero si le desagregamos de aquí por ciudad, vemos un crecimiento importante en Manta con un 115%, que es la variación entre el 23 y el 24. Guayaquil también tiene un leve crecimiento, mientras que las otras ciudades presentan una contracción en cuanto a esta métrica. Ahora, es importante tener presente que estas viviendas, el número de viviendas que vemos aquí para cada ciudad, no se las alcanza a construir en un año. Esto, de los estudios que nosotros realizamos, son proyectos que desde que ponen la primera piedra hasta que se entrega todo el proyecto, varía entre 2 años y medio a 3 años, ¿no? Entonces, estos números anuales que vemos acá, más o menos se demoran en desarrollarse alrededor de 3 años, pero podemos ver aquí esta tendencia, como en Cuenca hay una contracción, al igual que en Ambato, que Loja, Santo Domingo, Ibarra, etcétera. Y como digo, el dato de Quito puede ser ligeramente mayor. En Manta sí hemos visto, se van a desarrollar alrededor de unos 3 o 4 proyectos grandes, que es justamente lo que abarca este número de unidades. Y viendo la tendencia, justo compartimos la tendencia de las dos ciudades que estaban positivas, como Guayaquil y Manta. Aquí podemos ver una ligera tendencia a la baja del 22 al 23, repunta el número de permisos en Guayaquil en el segundo trimestre del 2024, y luego baja hacia el tercero y cuarto trimestre, pero al final del día, como veíamos anteriormente, el dato es positivo entre el número de permisos del 24 y del 23. Y acá tenemos Manta, justamente también en el 2024, este crecimiento que tiene con un pico en número de permisos para viviendas
a construir en el segundo trimestre del 24 y luego acá hacia el 2000, hacia el último trimestre del 2024, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos aquí en cuanto a permisos. Y brevemente quiero compartir con ustedes. ¿Me confirman, por favor, si es que están viendo un mapa de calor Sí, sí, mi querido de Gonzalo. Quito? Sí. Perfecto. Sí, dale. Ya, este justamente es, esta información tenemos de todas las ciudades y aquí lo que vemos es un mapa de calor en función a la densidad poblacional. Lo que vemos aquí es las zonas que están de color rojo, representa que existe mayor densidad poblacional. Rojo y tomate es densidad poblacional alta y media alta. El verde es densidad poblacional baja y lo que está como color tierra es densidad poblacional media. Entonces, claramente podemos ver cómo en la parte de Solanda, el sector que está en el sur de Quito, que se llama Valle de los Chillos, también tiene aquí este mix rojo y vamos hacia acá, toda la parte al sur de Chillo Gallo con este comportamiento. Y si nos vamos hacia el norte central de Quito, la densidad es más media. Claramente aquí este ejemplo, el Parque La Carolina, densidad media, todo en verde. Acá está el antiguo aeropuerto, Parque Bicentenario. Y si nos vamos hacia el norte, la parte del Comité del Pueblo, la parte de Carapungo, es justamente donde existe el nivel de alta densidad. Entonces, con esta información, nosotros podemos ubicar distintos proyectos potenciales y ver cuál es la densidad actual y también podemos ver el nivel socioeconómico predominante, que sería una herramienta interesante para el sector de la construcción que, antes de iniciar quizás o antes de la adquisición de un terreno para ver qué tipo de producto, qué tipo de área y qué tipo de precio se podría desarrollar para que el proyecto sea exitoso y obviamente también ver el tipo de servicios que tiene, ¿no? Entonces, esto es como un ejemplo, algo que tenemos nosotros desarrollado con la última información del censo que nos permite ver dónde existe un nivel alto de población. Y esto lo menciono como ejemplo sector de la construcción. Esto también nos puede servir ejemplo para identificar potenciales ubicaciones en concesionarios de autos, en puntos de venta de distintos servicios. Puede ser servicios médicos, retailers, etcétera, considerando distintas variables y cuál es ese comportamiento. Y como digo, de igual manera también podemos ver la parte de nivel socioeconómico, ¿no? Eh, Simplemente aquí voy a hacer un zoom como ejemplo en la parte de Cumbayá y Tumbaco. Acá está la parte de Tumbaco con densidad media, Puembo obviamente densidad media baja y en Tumbaco sí, y en Cumbayá sí tenemos algunos sectores en los que se presenta densidad poblacional media alta y en el sector del Paseo San Francisco en Cumbayá sí vemos ligeramente una mancha con densidad poblacional alta. Entonces es una herramienta que creo que puede ser de gran utilidad para ir tomando mejores decisiones en cuanto a ubicaciones, en cuanto a cobertura. Entonces, eso quería simplemente ahí poner un leve paréntesis. Ok, entonces hemos visto el comportamiento y las perspectivas ya de la contracción de 2% en la economía. Vamos a ver algunas variables y claramente el riesgo país muestra esta importante mejora después de las elecciones, ¿no? Estábamos bordeando los 1900 puntos de riesgo país hasta el viernes antes de la segunda vuelta y con los resultados que ya son públicos y oficiales, vemos una contracción alrededor de 1100 puntos. Ahora, también viene con una tendencia a la baja el precio del petróleo. Y esto de acá, obviamente no es tan positivo para el Ecuador, porque somos una economía que sí dependemos del petróleo para nuestros ingresos fiscales. Entonces, esto obviamente no es positivo y a eso hay que aumentarle una de las metas que ofreció Trump a los norteamericanos es que en un periodo de un año van a tener mejores o más bajos gastos en todo lo que es energía, sea para la época del verano, sea para la época
fría van a tener mejores costos de energía y él lo que ha ofrecido es obviamente que van a hacer el fracking y van a estar ahí fracking obviamente del petróleo que tiene Estados Unidos con el objetivo de que este precio siga a la baja y beneficie en mejores costos de energía para los hogares de Estados Unidos. Entonces, eso es algo que estamos viendo y históricamente hemos visto, y aquí lo podemos ver, que estas dos variables se correlacionan de manera inversa. Conforme va bajando el precio del petróleo, sube el riesgo país. Aquí tenemos este componente de incertidumbre política que ya desapareció del riesgo país. Ahora, que de 1100 logre regresar a los niveles en los que estuvo al inicio del gobierno de Lazo en el 2021 o antes, en los años 16, 17, 18, probablemente eso ya va a depender del plan económico que presente el gobierno, de cómo le fue la semana anterior en las reuniones de primavera con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial. Está pendiente un desembolso, que justamente por eso fueron la semana anterior, un desembolso alrededor de 480 millones del Fondo Monetario. Entonces, dependiendo de cómo vaya el gobierno enrumbando su planteamiento económico y de igual manera en ciertas reformas que el gobierno sabe que tiene que manejarles un tema de reforma laboral, un tema de reforma de seguridad social y sobre todo algo muy importante, la parte de subsidios. Algo ya lo hizo el gobierno el año anterior con combustibles y la subida del IVA y habrá que ver qué decisión toma ahora, porque el siguiente combustible y el subsidio y el más fuerte es el diésel. Entonces habrá que ver cómo lo maneja. Entonces, dependiendo de un poco de esas variables, creería que este riesgo país podría ir disminuyendo. Ahora, es importante tener en cuenta que en el plan del Fondo Monetario se prevé que en este año el gobierno coloque 1.500 millones en bonos para colocar 1.500 millones en bonos con el precio, con el riesgo país actual de 1.100, no, aún no es atractivo. Quizás será atractivo alrededor de 700 puntos el riesgo país, ¿no? Claramente vimos que de la misma manera como bajaron el riesgo país, los bonos, el precio de los bonos ecuatorianos subió, los bonos del 30 y del 35, pero para colocar más bonos aún está caro. Entonces, eso es algo que el gobierno sabe que debe hacerlo y necesita esos 1.500 millones para ir reduciendo el déficit. Pero eso lo veremos en el transcurso del tiempo y dependiendo de cómo logre manejar el gobierno. Sí creo que es positivo que los mismos voceros y asambleístas electos del gobierno han dicho que están seguros que van a tener una mayoría, ¿no? Creo que les faltaba 7, 8 votos que estaban ahí con algunas negociaciones y lobbying político. Eso sí sería positivo, obviamente, para que tenga una importante gobernabilidad el gobierno. Pues eso en cuanto al riesgo país. Inflación ha bajado y esto es netamente por el subsidio en la tarifa eléctrica que creo que termina ya este mes. Entonces, la electricidad es parte de la canasta básica. Una vez que termine ese subsidio, probablemente la inflación regresará a niveles de 1 o 1,2, que sin duda es lo que le hace atractivo a este país, una inflación baja, estar en dolarización. Entonces, eso es favorable. Y las reservas también a nivel, bordeando los 8.000 millones a marzo del 2025. Entonces, todos estos indicadores, como lo menciono, son positivos, sumados a una elección que el gobierno ya le ganó, pero aún hay algunos retos, como lo mencionamos, hay el tema del precio del petróleo, hay la inseguridad, que lo seguimos viviendo. Y por otro lado, eso es una limitante hacia un indicador clave que es inversión directa extranjera, que Ecuador no ha tenido. De hecho, los últimos años ha sido inferior al 1% del PIB, mientras que los países vecinos reciben inversión extranjera directa superior al 5, 6 o 7% de su Producto Interno Bruto. Eh, Sistema financiero totalmente positivo, viene mejorando su liquidez,
En términos anuales, la banca ha crecido cerca de 20% en depósitos y ha crecido 10% en carteras. Se puede observar un retorno en lo que es el crecimiento de créditos. Ya lo mencioné, las últimas 2 semanas ha venido creciendo. Y algo importante, si es que esta cartera la desagregamos por tipo de crédito, vemos que el que más viene creciendo es cartera productiva hacia empresas y viene creciendo más que cartera de consumo. Y cuando la cartera productiva viene creciendo es un indicador favorable porque las empresas están retomando sus inversiones, están retomando sus proyectos y esas inversiones sabemos que también generan luego empleo, ¿no? Entonces, un sistema financiero muy sólido, muy líquido y que vemos con una morosidad controlada. Este es el dato de la banca, que vemos con una morosidad controlada del 3.1%. eh, y si es importante mencionarlo, ¿no? La morosidad de cooperativas, por otro lado, si es diferente, bordea el 9%. Entonces, ahí sí hay algunas alertas y hemos visto a unas 2 o 3 cooperativas con un nivel alto de morosidad y con un nivel bajo de provisiones para cartera problemática. Entonces, ahí habrá que estar un poco alerta. Y analizando un poco de cifras coyunturales, vemos que en el primer trimestre la recaudación tributaria ha crecido un 20%. Como lo vemos acá, parte de eso ha sido la contribución temporal, que las empresas ya hicieron esa contribución temporal que era durante el año 24 y el año 25, es decir, a los ejercicios 23 y 24. Para el próximo año ya no va a haber esas contribuciones temporales y probablemente en el transcurso de este año, por temas de fiscales, el gobierno tendrá que quizás presentar alguna reforma tributaria. Analizado al primer trimestre, el IVA ha crecido un 5%, perdón, renta crece un 5%, IVA, la de mayor crecimiento un 27%, porque claro, este primer trimestre ya tuvo IVA de 15%, primer trimestre del año anterior tuvo IVA de 12%, entonces ahí se puede ver una importante diferencia, salida de divisas también, porque ya el año anterior estaba en 3.5, ahora está en 5% y el ICE sí se contrae. Entonces, con eso el gobierno ha tenido ingresos y obviamente mucha parte de eso se fue como los subsidios y el gasto, o los bonos, mejor dicho, y el gasto público que el gobierno los implementó durante los meses de marzo y abril, justamente como parte de su estrategia en la campaña electoral. El número de autos, aquí tenemos cifras de autos en lo que es enero-febrero, si no me equivoco, aquí están 2 meses, se ha contraído 10% y vamos a ver más adelante una ligera tendencia de recuperación. Exportaciones, estamos hablando enero-febrero 16% arriba del año anterior, las importaciones también creciendo y una balanza comercial muy favorable, ¿no? De 22%, 1.370 millones, 22% por encima del periodo anterior. Entonces, esta liquidez importante que vemos en el sistema financiero viene impulsada, uno, obviamente, el crecimiento que vienen teniendo las exportaciones y se estima que este año va a ser tan bueno como el año anterior, nos deja una balanza comercial positiva. Hemos tenido el 2024 fue récord en remesas, fueron alrededor de 6.300 millones, si no me equivoco, en remesas que ingresaron y por otro lado también el financiamiento que recibió de multilaterales fue neto positivo, entre lo que le prestaron más lo que el gobierno tuvo que pagar, pues obviamente le quedó un saldo a favor. Entonces, todo eso fue la parte favorable de liquidez que vimos anteriormente. Y en lo que va ahorita del primer trimestre, los depósitos han crecido 3.5, esto ya incluido cooperativas y mutualistas, la cartera un 2 y la morosidad global es de 5.3. Vimos un 3% de la banca, un 9% de cooperativas, el ponderado nos da este 5.3. Entonces, eso en cuanto a la parte macro, ya. Vamos a entrar ya a hacer el análisis de ventas. Y aquí tenemos ventas mensuales de todos los contribuyentes, tanto aquellos negocios de contribuyente persona natural como los que son empresas, y una tendencia a la línea tomate es variación anual con una
se ve claramente una tendencia a la baja. Y aquí podemos ver como ejemplo, estos picos de diciembre y de junio corresponden porque muchos contribuyentes que están con RUC de personas naturales, farmacias, ferreterías, bazares, agricultura, etcétera, muchos hacen su declaración de IVA semestral. Entonces, por eso tenemos estos picos de junio y diciembre y claramente podemos ver que los picos del 24, junio y diciembre del 24, son inferiores a los picos del 2023. ¿No? Y vemos esta tendencia de desaceleración. Pero como mencionaba, enero y febrero empezó bien. De hecho, las ventas de febrero del 25 crecen 7.1. Aquí tenemos febrero del 25 y acá estaba febrero del 24, crecen 7.1. Entonces, sin duda, eso es favorable. Ahora, también es importante mencionar que al inicio del año anterior, sobre todo en enero, y esto también impactó levemente en febrero, fue el ataque a TC Televisión, ¿no? Con lo cual fue un mes bajo en ventas, hubo bastante inseguridad, las personas estábamos nerviosas, entonces es correcto que hay un crecimiento, pero también enero y febrero, sobre todo enero del año anterior, sí fue un mes atípico por este evento. Entonces, esto es lo que tenemos acá. Y acá hemos presentado las mismas ventas que vimos en la lámina anterior, pero en un análisis de 12 meses de periodos móviles. Es decir, cada una de estas barras representa la suma de 12 meses atrás, ¿no? Entonces, de una manera lo estamos viendo anual todo el periodo y la variación es comparado con el año anterior. Entonces, febrero del 25, los 12 meses versus los 12 meses de febrero del 24, se presenta aquí una ligera recuperación. Esta es la tendencia que hemos visto, una desaceleración que empezó a finales del 2020, que empezó en el 23. Si bien aquí podemos ver las tasas de variación eran positivas, pero con una tendencia a la baja, sí llegamos acá a ciertos datos como en junio y en diciembre que estaban los datos muy cercanos a cero. De hecho, la variación anual de ventas, el banco se presentó una contracción de 2% y en ventas hubo un leve crecimiento de 0.2. ¿Por qué se da la diferencia? En el Banco Central, que mide el Producto Interno Bruto, cada, cada por decirlo, cada venta o cada valor agregado es del nombre, se lo registra una sola vez. En esta métrica, que son las ventas que presenta el SRI, el mismo producto se puede vender 2 o 3 veces. Ejemplo, un fabricante de alimentos vende pollo y esa bandeja de pollo le vende al mayorista. Entonces, de ahí declara su IVA ventas. El mayorista le vende al minorista la misma bandeja, ahí declara también su IVA ventas. Y el minorista le vende al consumidor final, el minorista también declara ahí su IVA ventas. Entonces, esa es un poco la diferencia y por eso es importante aquí analizarlo a través de tendencias. Entonces, vemos aquí cómo se presenta esta tendencia y sí vemos una leve recuperación ahora en el año 2025, ¿no? Y de hecho, si analizamos los números, enero-diciembre, como mencioné anteriormente, hubo un crecimiento de 0.2. Las ventas en el año anterior, el 23 versus el 22, crecieron un 4.9%. Y aquí podemos hacer un ranking de los principales sectores en la variación de ventas todo enero a diciembre, ¿no? Mencionamos, al igual que en el año, que en la información del Banco Central, vemos un sector de agricultura muy fuerte que tuvo un buen desempeño. Acá tenemos lo que tiene que ver con servicios, agua, electricidad, actividades financieras, que también veíamos ahí, enseñanza, su crecimiento en ventas y si vemos lo que es comercio, prácticamente estuvo tablas, un 0.4, y acá están otras actividades con contracción en sus ventas. Veíamos construcción, que estaba complicado, manufactura también, y aquí vemos un tema de salud que se contrajo sus ventas de un 10%. Esto fue algo muy puntual, unas ventas que de igual manera en la parte de hospitales y clínicas al inicio del año anterior se contrajeron y eso acarrió durante el resto del año. Entonces, este fue el desempeño del 2024. Ahora, ¿cómo estamos en el 2025? Aquí tenemos ya cifras de enero y febrero
y las ventas son 9,1% arriba, ¿no? Este es el comportamiento que lo tenemos. Aquí lo que llama la atención es un tema de minería que, como les había mencionado, y de hecho les voy a mostrar aquí la evolución de esas ventas de minería, lo tenemos aquí. Me confirma, por favor, si están viendo una pantalla de Power BI con la evolución de ventas de minería. Sí, se la puede ver. Perfecto, gracias. Entonces aquí podemos ver cómo todo lo que era ventas de minería empieza a contraerse. Empiezan los apagones, septiembre, octubre, noviembre se contrae, diciembre sube y luego enero, febrero se contrae nuevamente. Adicionalmente, en lo que es minería, están en un proceso de investigación por ciertas concesiones que han tenido algunas irregularidades. Entonces, enero podemos ver aquí que fue mejor que enero del año anterior, pero en febrero sí se da una contracción importante. Entonces, creería que es algo puntual, coyuntural y nuevamente todo lo que tiene que ver con minería retomará los niveles anteriores. Pero eso es quizás la actividad que llama la atención y que tiene un desempeño distinto al desempeño del resto de actividades, que todas, como podemos observar, este año se encuentran en azul, ¿no? Entonces, eso sin duda es positivo. Y aquí tenemos un ranking de las ventas con mayor crecimiento en este periodo. Tenemos salud. Salud, como lo mencioné, al inicio del año anterior tuvo una contracción, entonces obviamente ahora se ve esta recuperación y lo podemos ver. El resto todas son positivas, excepto la explicación que ya mencioné de minería. Entonces tenemos un 9,1 comparado con un 0,7 al inicio del 2023. Entonces, estas cifras son favorables. Sin duda, también vino acompañado de el gasto público que aumentó y los bonos que dio el gobierno, ¿no? Pero se puede ver claramente el comportamiento de ese sector. Y vamos a entrar a analizar distintas actividades. De ejemplo, construcción. Construcción presenta una variación de 0,2 en lo que tiene que ver con enero y febrero, mientras que cemento un 17,5 y acero un 15,7. Aquí sí es importante hacer una pequeña precisión para aquellas personas que no nos han acompañado en presentaciones anteriores. Esta información viene de la fuente que acá está el SRI y aquí en el caso de acero o cemento, cuando un distribuidor o un fabricante vende 100 toneladas, esas 100 toneladas se registran en ese mes, sea en enero, sea en febrero, y ahí está la venta del 100%. Independientemente de la forma de pago, ahí está la venta del 100%. Cuando un constructor vende una casa en enero o en febrero, la venta de esa casa no se registra el 100% en ese mes. Lo que se registra en ese mes quizás será el 1% o el 2% del valor de la vivienda con lo que el comprador le reservó. Y conforme va avanzando el tiempo y va avanzando la obra, el cliente sigue pagando una parte, quizás hasta llegar al 15 o 20%, y luego sale el crédito hipotecario, que es ahí cuando realmente el constructor recibe el valor total de su vivienda. Entonces, es por eso que la metodología es la misma, pero por la naturaleza del negocio, en todo lo que es construcción, de igual manera, cuando se va a construir una carretera, no se recibe el 100% del valor el día uno, se recibirá quizás el 5% y conforme va avanzando la obra se va registrando. Entonces, por eso que hay que tener, hay que tener esa atención en esta particularidad para ver la diferencia. Obviamente, es todo lo que se está facturando en el SRI es lo que se ve aquí en cada uno de los meses, pero mientras que en acero y cemento se factura el 100%, en construcción el momento de la venta inicial se facturará el 1, el 2 o el 3%. Entonces, las ventas que vemos aquí es producto de aquellos proyectos que ya se entregaron en su totalidad en este periodo, más los nuevos con el 1 o 2%. Entonces, sí nos permite ver una tendencia que lo vamos a ver más adelante, pero hay que tener presente esta particularidad. Entonces, claramente vemos cómo acero y cemento tuvieron comportamientos negativos en el año anterior y ahora están favorables. Y siempre las cifras de estos dos sectores van muy de la mano.
El año anterior vemos que eran muy similares y ahora muy similares, porque como todos sabemos, los dos van de la mano y son la materia prima para el sector de la construcción. Entonces, esto es lo que tenemos aquí y ventas mensuales, tanto de acero, se puede ver que obviamente febrero es menor que enero, febrero tiene 3 días menos y acá también, pero son estas dos cifras de acá, son mayores que las del año anterior y vimos esos crecimientos de 16%. Analizamos lo que es canales de distribución como ferreterías, también positivo un 13%, pinturas un 6% positivo, lo que es madera un 7% positivo y acabados para la construcción un 5,4%. Entonces, todos estos vemos en azul este año que estaban en rojo el año anterior, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo presente. Y acá las ventas mensuales de ferretería con una tendencia. Esta tendencia la medimos con un promedio móvil de 6 meses, ¿no? La línea tomate es la tendencia y se puede ver una recuperación. Y aquí tomamos la otra metodología que les mencioné, periodos móviles de 12 meses. Entonces, analizando en periodos móviles de 12 meses y la variación anual, podemos ver este es el comportamiento en el sector de la construcción. En efecto, presenta una tendencia a la baja, una ligera recuperación aquí. Y luego podemos ver que está a la baja y está con variaciones negativas, como lo vemos acá, ¿no? Por debajo de cero. En lo que tiene que ver con cemento, ya empezamos a ver una recuperación aquí, ¿no? En la variación a partir del segundo semestre y se acentúa más en enero y febrero esta recuperación, al igual que lo que tiene que ver con ferreterías y al igual que lo que vemos con acero. Entonces, analizando cemento y acero, que se ve esta tendencia al alza, pues podemos prever que sí se va a dar un rebote en el sector de la construcción. Ahora, claramente eso ya va a depender también por mencionar este ejemplo, de la estrategia de cada constructor en cuanto al segmento al cual quiere dirigir, en cuanto al área, en cuanto al precio. Lo más relevante hoy en día, por estudios que hacemos de tendencias del consumidor, es la parte económica, ¿no? Es del precio y es ahí donde va a estar la diferencia para, para generar las ventas. Nosotros vemos que en cada una de las ciudades, del total de proyectos, un 12-15% sí tienen un niveles de ventas o niveles de absorciones que son favorables y son positivos. Los otros están en el promedio o quizás tienen ventas más bajas, pero ese 12-15% de proyectos que quizás han hecho los deberes y han analizado bien el tema de precio y quizás se han ido con un precio ligeramente por debajo del promedio, que igual sigue siendo rentable para ellos. Quizás una menor rentabilidad son los que vemos que están con un nivel interesante de ventas. Entonces, con estas tendencias que vemos aquí, pues claramente se puede sentir una ligera recuperación en lo que es materia prima para sector de la construcción. Otro sector importante es el sector automotor, ¿no? Y aquí vemos que, ejemplo, venta de vehículos, enero-febrero, está abajo en términos de dólares un 6%. Veíamos en unidades alrededor del 10%. Probablemente esto es porque están viniendo, obviamente, también precios más a la baja en este año. El año anterior fue 18%. En lo que es combustible viene subiendo y lo que tiene que ver con partes, piezas de accesorios para vehículos sí se ve también un crecimiento del 10%, al igual que fabricación. Obviamente el año anterior fue el impacto de la salida de la planta de General Motors y ahora vemos este comportamiento de ventas, ¿no? Y otro dato duro que analizamos es transporte de carga por carretera. Este viene creciendo con un 8,3, del año anterior fue 6,5 y esto porque si es que hay movimiento desde el puerto hacia la fábrica y luego de la fábrica hacia los canales de distribución en los distintos productos, sean materiales de construcción, sean alimentos, sean productos agrícolas, hay movimiento, es un buen indicador de que la economía está moviéndose y esto sí lo estamos viendo aquí en este número, ¿no? Y nuevamente
Aquí vemos ventas de autos, la tendencia a la baja que fue el año 2024 y se ve un ligero repunte para este año 2025, ¿no? Sí se ve, o sea, si bien la variación sigue siendo negativa, la variación está por debajo de cero, pero se ve un indicio de recuperación en lo que es ventas de autos, en lo que es partes y piezas también se ve una tendencia en la que ya deja de caer y se presenta aquí levemente una recuperación. Transporte de carga por carretera ya se ve una ligera aquí recuperación y la variación está por encima de cero, es positiva. Y en lo que tiene que ver transporte aéreo de pasajeros, sí se ve esto de acá. Aquí también, nuevamente, este es otro indicador en el que vemos la disminución del consumo de los hogares, ¿no? Entonces hubieron menos viajes aéreos, no únicamente en la parte viajes de negocio, pero sí viajes de los hogares, dada la situación económica que tuvimos el año anterior. Ya lo vimos en el gráfico inicial, menor consumo de los hogares, y aquí también se puede ver esta tendencia en lo que se trata de transporte aéreo de pasajeros. Entonces, ahí analizando algunos sectores relevantes, vamos a ver lo que es retail. Retail tenemos alimentos. Alimentos casi siempre va creciendo porque obviamente seguimos consumiendo. Aquí lo que sí disminuye es, de ejemplo, el ticket promedio y sí disminuye en situaciones críticas de que si compraba un producto importado, quizás ahora compro un producto o nacional, o si compraba el producto nacional de alta gama, tal vez compre el producto nacional de gama media, ¿no? Dependiendo del nivel socioeconómico. Entonces, pero sí se ve un crecimiento en el cual todo lo que tiene que ver con tiendas creció un 16%, el año anterior creció un 28%. Esto está muy impulsado por Tutti, ¿no? Tutti que viene creciendo de manera agresiva, ya más de 700 puntos de venta, está clasificado en esta actividad económica, ¿no? Entonces el crecimiento, y por otro lado, en lo que es supermercados, tiene un menor crecimiento, ¿no? Un 1.3, donde ahí están las otras cadenas de supermercados. La parte aquí de venta al por mayor de alimentos que se ve este crecimiento aquí están algunas están fabricantes de alimentos que les han puesto como venta al por mayor. Ejemplo, aquí está Pronaca, que está dentro de este SIU y obviamente tiene este comportamiento. Eh, Ahí Pronaca quizá debería estar clasificado en la parte de elaboración de alimentos, pero lo han puesto en venta al por mayor y es la clasificación que maneja directamente el SRI. En farmacias claramente se ve este crecimiento, en perfumes y cosméticos también se ve un buen desempeño, entonces todo va alineándose a lo que también mencionamos, va a haber una recuperación del consumo de los hogares de este año. Prendas de vestir, tiene un 11%, el año anterior estuvo tablas, electrodomésticos del año anterior creció una contracción, ahora vemos un 23%, y muebles y hogar el año anterior un 2%, ahora un 13.6%. Entonces, eso es interesante. Y aquí tenemos las ventas mensuales con la tendencia de cada categoría. Aquí lo presentamos de manera mensual, justo queríamos ver el impacto que tuvo hace un año, antes de que cambie el IVA. Las ventas de marzo crecieron de manera importante en supermercados para ahorrarse esos 3 puntos de IVA. Podemos verlo ahí claramente. Acá está el pico de diciembre. Aquí tenemos perfumes, ¿no? En perfumes sí hay la estacionalidad por contribuyentes. En perfumes tenemos las impulsadoras de las cadenas de perfumes que trabajan de manera con RUC personal, ¿no? Entonces, por eso se ve estos picos, al igual que en prendas de vestir, pero prendas de vestir sí se ve como sí se contrajo de manera importante el año anterior, y ya vamos a ver un análisis también de algo que le pudo impactar a este segmento. Y farmacias también tienen su comportamiento semestral y aquí también ligeramente creció el pico. En restaurantes, aquí podemos ver una tendencia claramente al alza en esta actividad. Muebles y hogar también tiene una recuperación. En electrodomésticos está tablas, y lo que ya vimos, la tendencia que
Aquí podemos ver en transporte aéreo de pasajeros, al igual que vimos anteriormente, una tendencia que se viene a la baja en lo que tiene que ver con el año 2024. Entonces, esto en cuanto a retail. Ahora, un elemento muy importante en retail es el medio de pago y ese medio de pago son tarjetas, en la mayoría tarjetas de crédito, también tarjetas de débito. Y aquí, con cifras del 2000 diciembre, cifras anuales, también hicimos un análisis de aquellos consumos que se pagaron con tarjetas, los hicimos por categoría y cuáles fueron los que más crecieron, claramente, servicios públicos, que uno deja órdenes de pago quizás de luz, de agua, de consumo de teléfono, etcétera. Lo podemos ver acá, servicios profesionales, educación, es una categoría, que, un sector que viene creciendo, estaba entre los que más han crecido y acá también con medio de pago. La parte de cosméticos, gasolina, tiendas por departamento, etcétera, ¿no? Entre las demás crecimiento. Y obviamente las que se contrajeron, ferretería y herramientas relacionados con tema de segmento de la construcción, hogar, aquí también vemos muebles, hotelería y alojamiento nuevamente. Los hogares tuvieron menores recursos para consumir y obviamente también sacrificaron en una de estas actividades. Como veíamos, turismo, ¿no? Turismo también vimos la parte de líneas de viajes aéreos de pasajeros, entonces esto de aquí también está alineado y fueron las que menos crecieron. Si vemos por volumen, obviamente la principal categoría es supermercados, seguido de salud, luego tenemos restaurantes. Vimos en la lámina anterior una tendencia al alza, aquí también sigue creciendo menos que el año anterior y tiendas por departamentos. Entonces, esto, un, 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 un análisis para ver justamente el comportamiento con medio de pago. Y aquí lo podemos ver como el total que se paga con tarjetas de crédito, hablamos de 20.000 millones de dólares, de una economía en términos corrientes, de un PIB de 125.000, hablamos que alrededor de un 17-18% se paga con este medio de pago y que se contrajo. En el 2023 creció 17% y el 2024 creció apenas 5%, ¿no? Otro indicador en el que vemos un menor consumo de los hogares. Y si esto lo vemos por consumos en el exterior o consumos nacionales, obviamente en el exterior más o menos nos da unos 4.500 millones. Ya. Y aquí también podemos ver consumos de Internet. Internet fueron 1.700 en el exterior y fueron 2.800, más o menos son unos 4.500, 4.600 del consumo al año a través de Internet. Y esto es importante mencionarlo ya que todo lo que se trata de tiendas virtuales, e-commerce, pues ha venido creciendo. Y aquí quería compartir con ustedes un análisis de las importaciones 4x4, que probablemente la mayoría de los que estamos aquí presentes lo hemos utilizado o lo utilizamos, que esto era con fines de uso personal. Pero cuando vemos estas tendencias en lo que es periodos móviles de 12 meses, a diciembre fueron 500 millones, ¿no? Un crecimiento del 61%. Y si vemos diciembre del 23, fueron 300 millones, ¿no? Entonces son crecimientos y ahora estamos bordeando los 600 millones. Entonces, claramente aquí no se le está dando únicamente el uso personal, sino ya existe un uso comercial, ¿no? Ciertas personas que traen esto sin pagar impuesto, sobre todo prendas de vestir y calzado. Por eso mencioné hace un instante que mientras que prendas de vestir y calzado venía con una tendencia a la baja en lo que es las ventas locales, en 4x4 el 60% de este valor más o menos está en prendas de vestir y calzado que vienen sin pagar impuestos, sin pagar IVA, sin pagar ad valorem. Incluso la tarifa anterior que existía de $42 ya se la eliminó y es el crecimiento que tiene, pero eso sin duda está impactando a las opciones de empleo locales, al fabricante, al productor local y de igual manera a las ventas, ¿no? Eso por un lado. Y si vemos en número de paquetes, el crecimiento sigue siendo exponencial. En diciembre llegaron
en términos anualizados, 7 millones de paquetes y ahora a marzo estamos hablando de 8 millones y medio de paquetes, con una tasa de crecimiento que ya excede el 100%. Entonces, esto de acá, esto es una realidad, es lo que estamos viendo, pero aquí probablemente presenta unas, eh, unas condiciones distintas hacia los productores locales. Y quizás no sé si el gobierno estará pensando en volver a una tarifa como teníamos anteriormente. Si acaso lo está pensando, si hacemos la matemática de 8 millones de paquetes y la tarifa era 42, le ponemos en 40 millones, ahí estamos hablando de potencialmente 320 millones de ingresos al gobierno que claramente sí necesita generar mayores ingresos por ese lado antes que quizás contribuciones temporales a las empresas, que eso nos ha tocado ya durante varios años. Entonces, simplemente un análisis que impacta a la producción local y que podría ser un foco de ingresos por el hecho de que esto ya no es como inicialmente se lo veía con uso personal. De hecho, estamos viendo el mismo Estados Unidos a esta categoría. En Estados Unidos son importaciones inferiores a $800 que principalmente han llegado de China, Temu, Shein, etcétera. Le está poniendo un flat fee de $100 o un impuesto de 120%. Entonces, si uno trae, me invento, un pedido de $100, la tarifa será 120. Si trae algo de $50, la tarifa será $100, ¿no? Entonces, algo que también ya lo está aplicando. Entonces, en cuanto al mundo de retail, ya para ir cerrando algunos otros sectores en lo que es hospitalidad, el año anterior mencioné que en un inicio hubo una contracción en la parte de clínicas y hospitales. Este año ya se recupera y por eso vemos este número positivo. En restaurantes se mantiene, sigue siendo la parte positiva en lo que tiene que ver con restaurantes. Aquí tenemos las principales industrias a nivel general de lo que es alimentos, hierro, plástico, cemento, etcétera, todos están positivos, quizá excepto esta parte de elaboración de miel artificial. Y aquí tenemos bebidas no alcohólicas embotelladas. Del resto podemos ver con un desempeño de un 5% versus un 8% el año anterior. En alimentos vemos un 4,6, algunos ligeramente abajo, la mayoría por encima. El que llama la atención es obviamente tabaco, que ya con lo que se fue la tabaquera cada vez es menos y probablemente ya lo vamos a quitar de los análisis. En la parte de agricultura, el crecimiento en ventas hablamos de un 20% este año comparado con un 4,6 y ciertamente impulsado muy fuerte por la parte de cacao. Justamente esta parte que vemos cultivo de plantas con las que se preparan bebidas, esto corresponde aquí a cacao. También se ve un buen desempeño en la parte de acuicultura, lo que tiene que ver con camarón. Aves de corral, estamos hablando de un 9% de crecimiento, ¿no? Y en cuanto a las exportaciones, tomando en cuenta las principales actividades, hablamos de un 22%. Veíamos en el global 17%, aquí están las principales, y claramente elaboración de cacao y chocolate. Tenemos aquí actividades post cosecha, donde está justamente también la parte de cacao, ¿no? Entre los que más resaltan, y también aquí vemos acuicultura marina, que estaba el año anterior, los primeros 2 meses contraído, ahora ya está positivo. Entonces, eso es lo que vemos en cuanto al desempeño. Y claramente hemos analizado los márgenes. Estos son márgenes operativos que nosotros trabajamos sin tomar en cuenta costos de nómina. ¿Por qué? Porque en esta variable que utilizamos están está lo que lleva IVA, sea IVA 0 o IVA 15. Aquí tenemos compras, ventas, importaciones, exportaciones. Entonces, con esa data, mensualmente calculamos el margen operativo de cada sector. Y hemos puesto como ejemplo los sectores de alimentos.
Entonces puede ver cómo sus márgenes se han mantenido o en algunos casos han crecido. Llama la atención, ejemplo, bebidas de malteadas. La cervecería, siempre hemos visto una alta rentabilidad ahí y se puede ver sus márgenes operativos importantes. Nuevamente, estos márgenes no incluyen nómina, ni beneficios sociales, ni amortización, ni depreciación. Está con las variables de IVA. Acá están márgenes de pescado y crustáceos. Entonces, aquí lo que vemos es, eh, si bien fue un año con una contracción, que ya lo vimos, con unas ventas que crecieron muy poco, sí hemos visto que en la parte de márgenes se han mantenido o han crecido. Entonces, eso en cuanto a las cifras de 2024 y analizando las perspectivas hacia el 2025, el mismo Banco Central publicó y las previsiones son de 2,8 para este año. Creería que está optimista. La semana anterior el Fondo Monetario pasó su último informe y hablaba de 1,7 para el 2025. Entonces, este es un 2,8, 1,7 acá, creería que esto está un poco optimista. Y si hacemos un ranking de las actividades, aquí podemos ver las de mayor crecimiento serán actividades profesionales y técnicas. Agricultura nuevamente tuvo un buen desempeño el año anterior. La parte de salud, arte, comercio, que no creció, ahora se estima un 3,6, transporte y actividad financiera. Y aquellas que están por debajo, vemos manufactura de productos no alimenticios, todo lo que está relacionado en la parte de acero, cemento, etcétera. Acá tenemos construcción que se estima un crecimiento de 2,2. Ya vimos las tendencias de acero y cemento, educación un 2,4 y aquellas actividades con crecimientos quizás más modestos, actividades inmobiliarias. Vimos que tuvo un buen crecimiento el año anterior. Este año se ve un menor crecimiento en alojamiento y comida, se ve un 0,8, actividades de los lugares 0,9, minería un 1%. Entonces, estas son las perspectivas que vemos y finalmente, dato igual que presentó el Banco Central, de un 2,8 de Producto Interno Bruto, que lo vimos en la lámina anterior. El gobierno, el gasto de consumo final del gobierno se estima que crezca a 1,7, lo que es hogares un 2,7, donde va a estar quizás el principal driver de crecimiento, inversión 2,5, exportaciones un 2% e importaciones un 1,3. Entonces, esas son las cifras y el análisis que quería compartir, Diego y todos los amigos presentes. Entonces, con gusto cualquier inquietud. Perfecto. Muchísimas gracias, mi querido Gonzalo. Activé la cámara, creo, no estoy seguro si se activó, pero ya está activada la cámara. Llegamos a un total de 211 asistentes. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Mientras Gonzalo se toma un poquito de agua, pues obviamente agradecer al grupo de constructores positivos, Henry y Andún. Toda esta información es muy importante para ellos. Veo que está conectado Agustín, gracias, una multinacional de alimentos muy grande, un directo cliente nuestro. Andrés, Bernardo, Freddy del sector de alimentos también. Jorge, José Repeto. Mi querido José, vi que pusiste una nota, pues después conversaremos. Justo me caíste del cielo, quiero conversar contigo un par de cosas y varias personas. Hay varias preguntas, estamos un poquito pasados de tiempo, tal vez vamos a ir leyendo las preguntas directamente y al final haré un cierre. Pablo Albornoz nos pregunta, mi querido Gonzalo, ¿qué contempla arte y entretenimiento y otras actividades de servicio? En esa actividad tienes eventos culturales, eventos deportivos, tienes conciertos. De igual manera también tienes, en algunos casos depende de la clasificación, algunos bares y restaurantes, o bares, mejor dicho, y discotecas están en la actividad de restaurantes, otros están dentro acá de entretenimiento. Al final del día todo depende en la data que vemos de ventas del SRI, perdón, ahí depende del código SIU, el código de actividad económica con el que esté registrado el contribuyente. Pero en su mayoría están los que te menciono ahí en arte y entretenimiento.
Perfecto. Las personas que deseen poner preguntas, tenemos una sección en el menú de Zoom que es justamente preguntas y respuestas. Las ingresan, las vamos a ir leyendo en orden de ingreso. Javier Zurita, pueden hacer preguntas anónimas, también existe la opción. Javier Zurita, saludos, excelente presentación. ¿Cuáles considera serían los indicadores con mejor correlación al tema desempleo en términos globales? ¿Qué provincia se considera más atractiva para inversión? Gracias, A Javier. ver.